Muy buenos días, amados hermanos, hermanas de la fe. Dios le bendiga en esta mañana de día martes. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo Veloso, que está en sintonía. También a nuestra hermana Angélica Ortiz. Dios le bendiga grandemente esta mañana. Hoy comenzamos media hora antes el programa y así va a ser durante todo este tiempo, por el horario de mi trabajo, de 5 a 6 de la mañana. Amén. Así que le invitamos a sintonizarnos un poco más temprano, a contar del día de mañana, para la gloria y la alabanza del nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos amados, con el libro de Colosenses, el libro que el día de ayer comenzamos, para la gloria de nuestro Dios, recordando que este libro fue escrito desde la prisión. Pablo estaba preso producto de la predicación del Evangelio, y fue una de las 4 cartas que Pablo escribe a la iglesia para corregirla, para animarla, para adoctrinarla, porque el Espíritu Santo, cierto, que estaba en Pablo, le animaba a hacerlo. Amén. Así que, por tanto, estas cartas son, bueno, como toda la escritura, ¿cierto? Es inspirada por Dios. Estas cartas son doctrinales, ¿verdad? De exhortación, para que la iglesia pueda, hermanos, en este tiempo donde hace falta tanta doctrina, donde hace falta, hermanos, el conocimiento real de nuestro Dios. No solamente conocer que Jesús es Dios, solamente eso es muy básico, saber el nombre de Dios, es importante el nombre, pero también la iglesia debe ser adoctrinada, debe ser eh, levantada sobre la edificación, ¿verdad? Las columnas que sostienen, ¿cierto?, la iglesia. Por tanto, debemos preocuparnos y ocuparnos, ¿verdad? Primero, ocuparnos en nuestra salvación y preocuparnos de ir aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. El objetivo de nuestro programa Conversando las Escrituras es ese. Amén. Alentarle a usted a tomar el libro de Dios, abrirlo, leerlo, examinarlo, de verdad, ir, hermanos, desglosando de todo conocimiento de la palabra de Dios, que es útil para nosotros como creyentes. Amén. A no permanecer en la ignorancia. Hoy día hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, lamentablemente, y muchos caen en la falsa adoración, a veces, hermanos, conscientemente y a veces inconscientemente. Tenemos que tener cuidado de cómo debemos adorar a Dios. Jesús dijo a la mujer samaritana que Dios busca verdaderos adoradores. Escuche bien, verdaderos adoradores. Adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Así que, hermanos, atención, abra su Biblia en el libro de Colosenses. Vamos a continuar. Ayer quedamos en el verso 14. Si es necesario, hermanos, 1, 2, 3 programas, tomar un capítulo, lo vamos a hacer. Lo importante es que usted y yo y todos aquellos que nos escuchan, sintonizan, vayan aprendiendo. Un saludo para todos los ministros de Dios, para los pastores, hermanos, que tienen la responsabilidad de apacentar las ovejas, para que Dios le dé cada día más de su gracia. También saludos, hermanos, a todas las congregaciones de diferentes lugares y a los que están en sintonía. Nuevamente reitero a mi hermano Ricardo, del lugar de Renca, Veloso, y a mi hermana Angélica Ortiz, también de Renca. Dios le bendiga. Y así a todos aquellos que de una u otra manera se conectarán con nuestro programa en el transcurso de la mañana. Bien, vamos a lo nuestro, hermanos amados. Eh, Continuamos con el verso, terminó ayer el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 14, diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿A quién se refiere? Se refiere a Cristo. ¿Mm? Y es fundamental que podamos entender esto, amados hermanos, porque dice, se refiere a Cristo, ¿cierto? Y luego dice, Él, ¿quién? Cristo.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús dijo que Dios es espíritu y por lo tanto, como espíritu, Él no se ve porque los espíritus no tienen carne ni hueso. Por tanto, es imposible, y por eso que es imposible que que un hombre vea a Dios en esa condición, en su condición de espíritu. ¿Mm? Y como Dios propuso o se propuso en su corazón, o como dice el libro hebreo, juró Dios y no se arrepentirá, el venir, hermanos amados, a redimir su creación, que había caído en el engaño, que había caído en el error de haber desobedecido, ¿cierto?, la voz de Dios y haber traído una desgracia para todos los hombres en esta tierra, una desgracia pero tremendamente grande, ¿verdad? Que hasta el día de hoy vemos las consecuencias de la desobediencia de Adán. Pero sin embargo, Dios en su infinito amor, en ese amor que muchas veces al hombre le cuesta comprender, quiso venir para hacer una creación nueva, ¿sí? Porque la creación adánica quedó obsoleta, quedó eh, viciada. Por tanto, todo lo que podamos hacer en lo humano, solos, sin Dios, no es válido. Por eso que Pablo dice que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Ciertamente, la carne está en una condición pecaminosa. Y la salvación que Dios idea viene a ser llevada a cabo por el mismo Dios, pero ya en una condición de espíritu, sino que Él se manifiesta en carne. Cristo, podemos decir, Cristo es Dios. Dios bendiga a nuestro amigo Aníbal Araya, ¿ven? También sea auxiliándole en su salud. Por eso que Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios. Podemos decir, hermanos, con mucha seguridad que Cristo es Dios. Si bien es cierto, la Biblia menciona la palabra hijo. Y esto aquel que no entiende, hermanos, así, con mucha sencillez, puede imaginarse que es otra persona. ¿Mm? Como muchas religiones, ¿cierto? Han alterado el concepto de hijo y le han dado, hermanos, una indicación como que es otra persona. De hecho, en la religión católica romana dice que son tres personas distintas y un solo Dios. Entonces, aplican a esta manifestación humana el término persona y por ende dan a entender que es otra persona. De hecho, hay mucha creencia, ¿verdad?, pagana que dice que, porque han exaltado también a María, aquella mujer que parió a Jesús, a Cristo, como también como intercesora, producto de no poder entender. ¿Mm? Usted habla con María, María habla con Cristo y Cristo habla con Dios. No, Cristo es Dios y eso es lo que está revelando aquí la palabra. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero. Amén. El primogénito de toda creación. Amén. Es, es alto, es sublime, es primero, es único, es exclusivo. ¿Mm? Por eso que es importante entender la magnitud del pecado y también entender la magnitud de la gracia. Porque Dios quiere salvarle a usted. A Dios le plació salvarle a usted. ¿Y quién es usted y quién soy yo? La Escritura dice que éramos una podrida llaga de la mollera hasta la planta de los pies. Por tanto, en nosotros no había salvación por muchas cosas buenas, entre comillas, que podríamos hacer. No teníamos esperanza porque el pecado habita en nosotros. Entonces había que hacer un sacrificio para quitar el pecado. Y esto tenía que ser un hombre.
Y por eso que Dios se manifiesta en una condición humana, paga el pecado, muere por el pecador y resucita. Primero paga el pecado, muere y luego resucita. El apóstol Pablo en Romanos, ¿se acuerda? 3, si no me equivoco, 25, dice que él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Por tanto, lo que está exaltando aquí Pablo es la manifestación humana del Dios, del único, escuche bien, del único Dios verdadero. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Amén. El que piense o crea que hay otro Dios está equivocado. Y aún más, no hay otro Dios que pueda salvar. La Escritura nos dice que los dioses que los hombres se inventan son de yeso, son de metal, son de oro, son de plata. Son solamente ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen nariz y no huelen, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan, tienen que cargarlo. Amén. Pero el Dios que nos presenta la Escritura es el Dios de verdad. El que le dijo a Pilato, ciertamente yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. La verdad es que nosotros estamos condenados sin Cristo. La verdad es que podemos tener salvación con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Porque en Él, dice, porque en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Escuche bien, y para Él. Por medio de Él y para Él. Este es como juego de palabras. Por medio de Él y para Él. Él dice, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él suscitan. ¿Ve? Exalta la divinidad del Cristo. ¿Eh? Si bien es cierto, Cristo fue hombre, pero también era Dios. El atributo de nuestro Señor y Salvador. Esta es la grandeza de nuestro Dios y también con esto, hermanos amados, da a conocer lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor no necesitaba morir por su creación. No, Él podría haberse hecho otra. Y podría hacerse miles de creaciones. Los hombres, hermanos, buscan en el espacio, ¿cierto? Planetas, estrellas, y han podido a través de los años darle ciertos nombres a los planetas. Pero dice que Dios conoce todas las estrellas y las llama por su nombre. Así que imagínense Dios bendiga a nuestra hermana Daniela Fernanda. Dios pudiendo haberse hecho otra creación y haber eliminado esta. No, no lo hizo, no lo hizo por amor a usted que está escuchando, porque Dios quiere salvarle. Amén. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza. Él es el que dirige. Amén. En muchas congregaciones a veces se usa un término muy errado con respecto a nosotros los pastores, diciendo el pastor es la cabeza de la iglesia. No, el pastor es el administrador. El pastor es el que preside, el que está por delante. Pero jamás un pastor será la cabeza de la iglesia. Amén. Porque Cristo es la cabeza, el que dirige. Amén. El que piensa, el que actúa, el que da la dirección, el que da la directriz. Porque la cabeza, eso es lo que hace para el cuerpo. La cabeza es la que ordena el cuerpo. ¿Mm? En una cabeza mala, el cuerpo funciona mal. ¿Mm? Los pensamientos están agolpados aquí en nuestra cabeza. Por tanto, debemos siempre pedirle a Dios también que ordene nuestros pensamientos. Dios está llano siempre, hermano. Y el buen consejo, ¿sabe dónde está? En la Escritura. Nosotros a veces buscamos consejos del hombre y a veces del hombre que no es cristiano, del hombre que no entiende, amén, o no sabe, hermano, ni tiene conocimiento. En la cabeza de la iglesia, Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él, escuche, habitase toda la plenitud, toda la plenitud. ¿Mm?
ciertamente hace una distinción, amén, verdaderamente, para entender que también Cristo fue humano, porque eso es lo que debemos entender, porque no hubiera ninguna gracia, no sería gracia si el Señor hubiera venido como Dios, amén. Él vino como hombre, por eso que aquí dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, ¿por medio de quién? De Cristo, por eso que no hay salvación sin Cristo no hay salvación, sin cruz no hay vida eterna. Sin cruz no hay hermanos amados. Y no estoy diciendo que usted se cuelgue una cruz aquí al pecho. No, no. Estoy hablando de aceptar o de creer que el sacrificio de Cristo me da a mí la victoria. Por eso sin cruz no hay salvación. Dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante qué? La sangre de su cruz. ¿Ve? La sangre que fue derramada ahí en el Calvario es, hermanos amados, el medio por el cual Dios hoy día está esperando a todo pecador a volverse. La gente dice, no, yo no soy malo, yo no hago daño, pero aquí dice, habla de hacer la paz. Entonces, si habla de hacer la paz y de reconciliar todas las cosas, es porque el hombre no está reconciliado con Dios. Es porque el hombre, tal como lo describe el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, el hombre, hermanos amados, es un enemigo de Dios. Si usted, amigo, no ha tomado este nombre, usted cree que por tener una religión, usted piensa que está bien con Dios, usted está equivocado. Usted morirá un día y terminará al final condenado por su rebeldía, ¿m? Por su soberbia, por no querer creer realmente que ahí en la cruz se expiaron los pecados de toda la creación. Porque aquí dice, no solamente de la tierra, sino también del cielo. Porque sabemos históricamente a través de la escritura que el primer pecado se produjo en el cielo. Satanás es el que se rebela contra Dios, atrayendo, ¿verdad?, gran parte de los ángeles que habitaban ahí en el cielo. Y luego esa misma contaminación, esa misma rebelión es puesta a través del engaño en el corazón del hombre. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ve? Entonces, si hubo rebelión, si Satanás, que era un ángel de Dios, se rebela con muchos ángeles, se hizo enemigo de Dios. Y este atrae al hombre también a constituirse enemigo de Dios. Lo arrastra durante todas las épocas, durante todas las tiempos pasados. El hombre ha sido un enemigo acérrimo de Dios. Fíjese que a Dios le obedece el mar, le obedece las aves, le obedece todo clase de animal, pero el único que no se ha sujetado a Dios ha sido el hombre. Por tanto, el hombre también, hermanos, es enemigo de Dios, el que no tiene a Cristo. Ojo, porque por medio de Cristo está la reconciliación, está la paz. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, mi paso os dejo, mi paso os doy. El día del mundo quiere hallar la paz. ¿Dónde? En el placer quiere hallar la paz, en el dinero quiere hallar la paz, en una buena posición, en esta tierra. Pero cuando Cristo está hablando, hermanos amados, de una paz, está hablando de un modo diferente. Porque paz no significa no tener conflictos. No, usted está equivocado si usted piensa que paz significa no tener conflictos. Porque ciertamente si estamos en esta tierra, vamos a tener conflictos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Van a haber aflicciones que ataquen nuestro cuerpo, que ataquen nuestra vida. Porque este mundo, hoy día usted ve que la maldad de este mundo ha ido avanzando. Usted va con un vehículo en la calle, y usted vas a llevar a alguien inconscientemente. ¿Mm? Esa persona lo va a agarrar a garabatos. ¿Mm? Va a hablar y va a blasfemar contra usted.
porque el mundo no tiene paz. Solamente la paz se encuentra en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la verdadera paz? La verdadera paz es que yo y usted, todos los seres humanos, estemos reconciliados con Cristo. El salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tu Señor me hace vivir confiado. Entonces, cuando yo estoy reconciliado con Cristo, ¿ven? Cristo me reconcilia a través de su muerte, Dios, y la paz viene a mi alma. ¿Qué pasa? Que si llegara a partir del escenario de esta tierra, ¿m? No tengo que temer, porque estoy reconciliado con mi amigo. Ya Dios no es mi enemigo. Ahora, Dios amó a sus enemigos, se entregó por sus enemigos, por aquellos que lo blasfemaban, por aquellos que, hermanos, y no solamente por los que estaban ahí, sino nosotros también éramos enemigos. Eso muchos dicen, no, pero es que ellos y lo blasfemaban. No, no, no. Él se entrega por toda la creación. ¿M? Y llama al hombre, ¿cierto?, a reconciliarse con él. Porque le hago una pregunta, voy a hablar humanamente, voy a hablar como hombre, con ese sentimiento que nosotros tenemos, porque los sentimientos están en nosotros, ¿ah? Y porque todavía no hemos sido transformados en su totalidad. Por tanto, hermano, amigo, si usted tuviera un enemigo que habla mal de usted, y usted sabe que habla mal, y que cada vez que lo ve, lo afrenta a usted, lo humilla, se ríe de usted, ¿m? Usted lo recibiría en su casa, en justicia. Apliquemos la justicia. No, no lo recibiría. Usted lo único que querría era eliminar a ese enemigo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si yo muero como enemigo de Dios, ¿usted cree que Dios me va a recibir en el cielo? Si yo nunca hice caso de su palabra, si no me importó el sacrificio que Él hizo por mí, si ignoré voluntariamente, porque hay dos tipos de ignoración, de ignorar, voluntaria e involuntaria. Si ignoré voluntariamente, cuando se me predicó el Evangelio, ignoré de la salvación, ¿podrá el Señor en su justicia recibirme en el cielo? Es imposible, es imposible, porque usted no lo haría por justicia, menos Dios, que es Dios justo. ¿Se fija? Entonces debemos estar en paz. ¿Y cómo estoy en paz? En Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces debe haber un arrepentimiento para que el hombre pueda reconciliarse meramente con Dios. ¿Mm? Porque es bueno, hermanos, amigos que nos oyen y que nos ven en este tiempo, entender esto, que ningún hombre que muera en pecado va a entrar al reino. Porque dice la Escritura que allá no entrará cosa inmunda. Pero aquí el Señor nos está ofreciendo salvación gratuita, gratuita, solamente con el hecho de creer. Porque la fe justifica, hermanos amados. La fe justifica, no santifica, pero justifica. Y eso es bueno, es el primer paso que el hombre tiene que dar, creer. Y a vosotros dice también que erais en otro tiempo, escuche, extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. ¿Ve? ¿Ve que es importante la reconciliación? ¿Qué es lo que éramos? Extraños y enemigos. Pero dice, en otro tiempo, en vuestra mente. Ahora dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, escuche bien, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Fíjese, y con esto vamos a ir concluyendo ya por la hora, le habla a la iglesia, ¿verdad? Recordándole lo que éramos. Y también, escuche bien, dice, si permaneciésemos. ¿Mm? Entonces, usted
porque no está reconciliado con Dios. Usted que no ha sido perdonado, arrepiéntase, venga a Cristo. Cristo quiere perdonarle, porque Cristo es Dios, ¿cierto? Porque el sacrificio ya fue hecho, el pecado fue quitado. El hombre puede acercarse con mucha confianza, no en su buena obra, es que yo no hago esto, que no hago esto otro, pero usted tiene envidia, usted siente odio de repente, usted miente, como todos los mortales. ¿M? Entonces usted necesita que Dios le perdone su pecado. ¿M? Nadie va a entrar al cielo porque sus amigos tienen un concepto bueno de él. Porque cuando alguien muere, todos los amigos hablan bien de él. Y si pudieran dar un discurso, dirían. Pero se guardan, ¿cierto? Se guardan las maldades que el hombre ha hecho. Y a veces la dicen así, entre ellos. Chétela, ¿Mm? Pero al final era bueno. No. Nosotros somos seres malos que de repente hacemos cosas buenas. Nadie puede sentirse bueno. Porque si no, estaríamos haciendo mentiroso a Dios. Porque si hay alguno bueno, entonces ¿para qué Cristo vino a morir? ¿Para qué? Es absurdo. ¿Mm? Ese es un absurdo. Entonces, entendamos esto, que hoy día hay salvación gratuita, ¿cierto? Por medio de la sangre de Cristo que fue derramada ahí en el Calvario de la cruz. Nosotros no nos llevamos una cruz porque no es el objeto con el cual murió Cristo. Amén. El cual tenemos que recordar. Pablo menciona la cruz para hacer el sentido, ¿no? Sino hablando y refiriéndose a lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Murió Cristo por nuestros pecados. Pero ahora dice, si en verdad permanecéis. Una vez creyendo, escuche bien, una vez creyendo, debemos permanecer. Primero se provoca la justificación, que es por fe. Cuando usted cree, ¿verdad? Dios le perdona todos sus pecados, usted está justificado. Pero ahora viene la segunda etapa o el segundo proceso, al cual la Escritura llama la santificación. Amén. Y ese es un proceso largo. Es un proceso hasta que usted llega a la tumba. Amén. Y eso se va desarrollando día a día. Dios va perfeccionando su poder en nosotros. Se va manifestando el hombre nuevo. El hombre viejo va, hermanos, paulatinamente muriendo. Por eso que el apóstol Pablo dice, quítese de vosotros ira, gritería, maledicencia, todas estas cosas que agobian al ser humano. Imagínense, para muestra un botón, un político que gana 2 millones, por ejemplo, de pesos, quiere ganar 3. Y por eso que se corrompen. La corrupción hoy día en el mundo está en gran altura. Ese es el corazón de los presos políticos. Es muy bueno para otras personas, ¿verdad? Pero otras personas dicen que no, es corrupto. Y ahora el mal se justifica. El que roba está justificado porque el que roba lo hace por necesidad. Pero usted es un hombre que trabaja honestamente por necesidad. ¿Se fija? El problema es que el otro no tiene claro el sentido. Usted sí, algo tiene claro. Bien, que el Señor le bendiga en esta mañana. Amados hermanos, hasta aquí nos quedamos, ¿ves? No terminamos el capítulo 2 todavía. Quedamos ahí en este capítulo 23 para que podamos entender bien, con claridad, hermanos, lo que Dios quiere expresar a través de su palabra. No estamos en ninguna manera, hermanos, mostrando una religión, presentando una religión o un modo de religión. Presentamos a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque lo que vimos hace poco. En la cruz, el Señor pagó todos nuestros pecados. Bien, será hasta mañana si Dios nos permite.